Gloria al Señor. Salmo 1, dice la Biblia: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. Damos gracias a Dios, podemos sentarnos. Que Dios nos ayude, nos abra el entendimiento y podamos recibir su palabra de consejo en este día. Hoy quiero traerles a ustedes un consejo, hermanos. ¿Cuánto cuesta un consejo? Le pregunté a una hermana un día y me dijo como 200,000 pesos si es suyo. Y le corregí inmediatamente y le dije: mira, la Biblia dice cuánto cuesta un consejo. La Biblia dice el valor de un consejo. Está en Proverbios capítulo 4. Dice la palabra de Dios cuánto cuesta un consejo, para que usted sepa. Así que cuando yo le doy un consejo, ya usted sabe con cuánto tiene que venir aquí. ¿Qué dice Proverbios 4:13, hermano Néstor? Venga. ¿Cómo? No importa. Proverbios 4:13. Aférrate a la instrucción y no la descuides. Ponla en práctica, pues es vida para ti. Así es. La instrucción, ¿qué es? El consejo, ¿qué es? Es vida. Eso cuesta un consejo, cuesta tu vida, es tu vida. Así que no tires por el suelo un consejo. Lo amarraron a la vara, lo amarraron. Yo me puse a pensar esa labor que estaban haciendo ellos dos allí y pude reflexionar en lo siguiente. El árbol nuevo estaba naciendo mal, estaba torcido, y ellos buscaban con la vara que estaban colocando al lado, era una vara recta, estaban buscando enderezar ese árbol. ¿Ok? Estaban buscando enderezar ese árbol. ¿Sabe? Y eso me llevó a meditar, porque nosotros debemos entender que Dios nos habla en cualquier momento. Y esta situación me habló mucho. Ese árbol, si no tiene la intervención de esas personas, ese árbol se hubiera crecido así torcido. Pero estas personas estaban ocupadas en que no naciera torcido, en que no creciera torcido, en que cuando se fortaleciera, su tallo fuera más recto, y eso iba a ayudar a su crecimiento. Me puse a pensar en todas aquellas personas que de una u otra forma están interesadas en que nosotros como árboles crezcamos bien. Porque estos dos eran ancianos. Estos dos ancianos estaban colocando la estaca, colocando una vara bien recta al lado del árbol y amarraron el árbol a la estaca. En ellos había una preocupación. Querían que el árbol tomara otra forma. ¿Me está entendiendo? Tomara otra forma. Mientras el árbol es tierno, puede ser moldeado, se puede manipular.
las ramas se pueden tronchar con la mano, mientras es tierno. Pero cuando el árbol crece, ya no se puede hacer con la mano. Hay que utilizar otros elementos: machete, hacha, motosierras, ¿verdad? Para cortar una rama. Así que esa actitud de esos hombres me llevó a meditar en mí como árbol y también como interesado en que las personas crezcan rectas. Todo padre quiere que su hijo crezca recto, que tenga un buen comportamiento, que no ande involucrado en cosas malas, que pueda tener el papá y la mamá paz y tranquilidad cuando él salga y no zozobra y angustia. Y me di cuenta entonces que nosotros como padres debemos ser como esos ancianos interesados en que el árbol crezca diferente. El árbol del cual nos habla la Biblia hoy es un árbol que está plantado junto a corrientes de agua. Esa agua representa hoy en día la palabra de Dios, pero también la vara de la cual estoy hablando, que nos ayuda a nosotros para obligar a un naciente árbol que está un poco torcido, que se pueda enderezar y crecer derecho, también es la palabra de Dios. Esa vara también es la palabra de Dios. Es decir, que cuando nosotros criamos a nuestros hijos en el marco de la palabra va a estar siempre al lado de ellos, sujetándolos a la palabra para que sus pasos sean rectos, para que no se desvíen, para que no sean torcidos. Es necesario que nosotros como padres tomemos conciencia de la edificación de la vida de nuestros hijos, de la crianza de la vida de nuestros hijos en base a la palabra, o sea, con base a la palabra, porque es la palabra de Dios la que nosotros debemos de utilizar para lograr esos objetivos que queremos. Todo padre quiere que el hijo sea un hijo exitoso, sea un hijo bueno. Es más, los matrimonios se casan con una ideal, que tener hijos que sean profesionales, pero en el camino se dan cuenta que el hijo no salió profesional, que el hijo empezó a andar con cosas malas, empezó a tener malas amistades, o empezó a irse a la droga, y tantas cosas que lo que soñaron los padres ya no es lo mismo, porque lo que evidencia la realidad es que no es ni el sueño, ni la mitad del sueño de los padres. El médico que querían necesita médico. ¿Me está entendiendo? El arquitecto que querían que edificara grandes edificios tiene una vida destruida. Muchos padres tienen dolores de cabeza hoy en día, porque lo que soñaron o pensaron que fueran sus hijos, no lo fueron. Pero el error está en esto: es que la humanidad entera se ha olvidado de la palabra. Y hoy en día ya no se crían a los niños con el temor de Dios. Nadie regala una Biblia. Hoy se regalan tabletas, se regalan celulares, se regalan juegos electrónicos, Xbox, PlayStation, pero no Biblias. Qué bonito poder instruir y enseñarle conforme dice la Biblia, instruir al niño en los caminos. Y cuando él crece, cuando él ya está viejo, él no se va a apartar de las instrucciones que le fueron impartidas, de la enseñanza que le fue dada. No se apartará.
porque la misma palabra, que es la vara, lo sujetará a ella. Porque la palabra hace eso cuando está en nosotros y nos hemos ocupado. El pueblo judío tenía, Israel tenía como tarea enseñarle a sus hijos, instruirlos en el camino por donde los padres habían andado, que les explicaran todas las cosas, que les mostraran a Dios. Y no solamente era del padre al hijo, sino también de ese hijo a sus hijos y a sus hijos y a sus otros hijos, y así de generación en generación. La palabra de Dios cuenta que hubo un tiempo en que no se hizo, hubo un tiempo en que se transmitió el conocimiento. Cuando no hay de conocimiento, y sobre todo cuando se pierde el horizonte de lo que es la vida, el horizonte de lo que Dios lo hizo, que corresponde a Dios, si es de Dios. Hoy en día, como en los tiempos bíblicos, ocurrió con una generación, se levantó sin el conocimiento de Jehová, ni la obra que Jehová había hecho con el pueblo, no la conocían. Y así se levanta hoy en día una generación que no conoce a Dios. Pero hay un culpable, y ese culpable es precisamente la generación que le antecedió, quienes debían explicar, quienes debían enseñar. Pero ¿cómo se le puede hoy plantar a un niño junto a corrientes de agua? O sea, ¿cómo se puede plantar un niño junto a la palabra de Dios si no se está enseñando? Si no se habla en la casa, sino que se mienta madre, se habla de palabras soeces, y aún el papá ni siquiera con el ejemplo muestra a Dios. Un padre estaba obligando al hijo a asistir a la iglesia. Su hijo, ya un joven mayor de edad, le dijo: papá, pero ¿cómo se te ocurre a ti que yo vaya a la iglesia si tú nunca nos instruiste en eso? Si tú nunca nos inculcaste eso, ¿tú cómo quieres que yo ahora vaya de la noche a la mañana? Ah, porque el papá tuvo un toque de Dios. Y a veces esos toques vienen cuando hay circunstancias adversas, cuando se nos cierran todas las puertas y nada más nos toca que mirar al cielo y al Señor Jesucristo. Entonces, como él tenía necesidad de Dios, él quería que entraran en la ruta, en el camino, pero el hijo le dijo: ¿cómo pretendes? Y sabe, así hay mucha gente que no ha sido instruida, no se le ha enseñado, no le han enseñado a Dios, no le han hablado de Dios. Y se levanta una generación como la que hoy está. En España se dice: Dios te bendiga, y la respuesta es una grosería con Dios. Ellos responden que se hacen del cuerpo en Dios. Dicen así peyorativamente. Horrible. Y uno dice: pero ¿cómo es posible que alguien pueda hablar así de Dios? Porque es que nunca le hablaron, porque no hay temor. Y sus pasos son torcidos. Los movimientos que se levantan hoy para impedir que la mujer tenga hijos, para decir que la mujer no debe casarse, esos movimientos feministas van en contra de Dios y toman la figura de Dios para burla. ¿Qué pasó allí? ¿Qué sucedió? No fueron sembrados junto a corrientes de agua. Sus padres no se preocuparon por ponerle una estaca, por ponerle una vara recta y amarrarlos a ella.
No lo hicieron. No se canse usted, papá y mamá, de instruir a su hijo, de traerlo a la iglesia, porque hay que traerlo a la iglesia. Pequeñitos. Pero hay padres que no traen a los hijos pequeños a la iglesia porque los hijos le dicen que no quieren venir. Y los papás lo dejan. Ay, sí, para que yo pueda escuchar y recibir la bendición de Dios yo, porque el niño me molesta mucho cuando lo traigo. No. Ahí no es bendición. Es que tú traigas a tu hijo y que él también reciba la bendición. Porque aunque usted piense que ellos no están escuchando, ellos están escuchando. Una madre aquí en la iglesia me contó un día que el hijo le sacó la palabra de Dios. Dice, el pastor dijo otra cosa, mamá. Alabado sea Cristo Jesús. Y era un niñito, estaba pequeño. A veces uno no piensa que ellos no van a estar pendientes, pero ellos están atentos ahí. Hay que hacerlo, mis amados. Y nos vamos a evitar grandes dolores de cabeza. Lo mejor que podemos hacer nosotros como padres es buscar enrutar a nuestros hijos en el camino de la verdad. Y si estos ancianos, los cuales pusieron una estaca junto a un árbol naciente que estaba todavía tierno y amarraron su tallo a esa vara, era porque querían que el arbolito naciera recto. Ahora, ¿cuánto más nosotros? Estamos en un mundo caótico, en un mundo en donde debemos, antes por el contrario, estar más pendientes a nuestros hijos, atentos a ellos. Así que en el nombre de Jesucristo, este es el consejo, y te lo aseguro, cuesta tu vida este consejo. Cuesta tu vida. ¿Usted sabe cuántos padres tienen dolor de cabeza, que no duermen, porque el hijo, porque no sé qué cosa? Mira, llega una época, un tiempo en que tú como padre debes de recoger, estar quieto, gloria al Señor, que los hijos, hombre, te bendigan. Papá, vamos, vente para acá. Si viven en Estados Unidos, si viven en Europa, te llevan para Europa, hermano, pero no. Hay padres que son los que tienen que correr por sus hijos. Y ya el Señor ya tiene 80 años, amado, y todavía está trabajando para los hijos. O hay otros que sembraron muy mal y los hijos se criaron, se levantaron, pero no tienen que ver nada con él. Y el pobre señor o la pobre señora se la rifan. ¿A quién le toca el fin de semana? No, ya yo me quedé el fin de semana pasado con ellos. Quédate tú. No tienen casa propia, andan del timbo al tambo. Yo creo que nosotros hoy debemos tomar. Tú eres joven, aquí hay padres jóvenes, tienen los hijos pequeñitos. Pero te voy a decir, un día tú vas a tener 80 años. Por favor, di amén. Por lo menos tienes 80. Por lo menos vas a tener 80. Pero que esos 80 sean de gloria, sean gloriosos, que, hombre, no haya ningún problema, ¿verdad? Estés bien, que estés pensionado por tus hijos, alabado sea el Señor. No por el Estado, sino por los hijos. Porque yo creo que la pensión de los hijos para los padres debería ser la mejor, hermano. Alabado sea Cristo Jesús. ¿Cierto, hermano? Pero sucede que no. Esa escena me habló mucho. De verdad me habló mucho. Yo he sido ese anciano que ha puesto una vara, no solamente en mis hijos, sino en muchos de ustedes, queriendo que sus caminos sean rectos por completo. Amén. Alabado sea el Señor. Denle un fuerte aplauso al Señor.